Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que charlamos acerca de trucos, anécdotas y experiencias para aprender a organizar mejor un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Estamos aquí ya en 2024 con un episodio en el que voy a tratar un tema que me habéis pedido. Recibo a veces consultas sobre qué ejercicio es el mejor para desarrollar este grupo muscular, para por ejemplo hacer esto, para hacer lo otro. En definitiva, hoy vamos a hablar acerca de cuál es el mejor ejercicio, bajo mi punto de vista, para desarrollar los glúteos. Es un grupo muscular al que en los últimos años se le ha dado mucha más relevancia porque normalmente quedaba como en un segundo plano. Bueno, se trabaja con otros ejercicios, ¿no? Cuando hacemos pierna, cuando hacemos sentadilla, cuando hacemos un montón de ejercicios para el tren inferior, pues ya estamos trabajando los glúteos. Bueno, pues en los últimos años es evidente que ha cobrado más relevancia y que hay muchas personas que se enfocan sobre todo en dar un trabajo un poco más específico, principalmente porque tienen alguna descompensación. Así que, lo dicho, hoy os voy a contar cuál es, bajo mi punto de vista, el mejor ejercicio que podemos hacer para desarrollar los glúteos. Antes, como siempre, esto no ha cambiado. Os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, donde os echo una mano para entrenar mejor, para planificar vuestros entrenamientos. Y también me tenéis en la newsletter en lifters.es, en la que cada semana, lo hacía cada 15 días, pero ha pasado a ser cada semana, comparto un poco mi día a día por mail. Os voy contando cómo planifico yo mis entrenamientos, qué cambios voy haciendo, qué técnicas voy incorporando y sobre todo trucos que vais a poder aplicar vosotros también a vuestra planificación. Así que si queréis recibir la newsletter totalmente gratuita, os podéis apuntar en lifters.es porque ya somos más de 2.000 personas en esa comunidad. Así que, lo dicho, quiero hablar un poco acerca de cuál es el mejor ejercicio para desarrollar el glúteo. A ver, normalmente cuando pensamos en este grupo muscular, es verdad que hay muchas personas que piensan en poleas, piensan en ejercicios analíticos. Para mí esto es un error. Es verdad que tenemos multitud de ejercicios analíticos que podemos hacer y que funcionan también de maravilla, sobre todo para dar un trabajo algo más específico. Pero normalmente, para construir una buena base, para construir un músculo grande, un músculo fuerte, tenemos ejercicios que son más básicos, ejercicios con los cuales vamos a progresar de forma más sencilla, en cargas, en repeticiones, y que por lo tanto, para mí, deberían formar, como digo, la base, o sea, deberían ser los primeros, antes de poder incorporar, por ejemplo, una polea, un ejercicio un poco más analítico, con menos peso, a más altas repeticiones. Yo incorporaría este tipo de ejercicios, principalmente porque son más interesantes y porque podemos hacer una sobrecarga progresiva de manera más sencilla. ¿Cuáles son estos ejercicios? Bueno, pues para mí, sin duda alguna, el rey de los reyes, el que se lleva la palma, sería el hip thrust. Este ejercicio lo habréis visto un montón de veces, que se realiza con un banco, simplemente, o sea, no hace falta ni siquiera equipamiento. También es verdad que lo podemos apañar con, por ejemplo, una caja, con, por ejemplo, un soporte con el cual podamos apoyarnos y podamos hacer ese puente. Pero realmente, si tenemos una máquina específica en nuestro gimnasio, que a día de hoy todavía no es que abunden muchas, pero ya se empiezan a ver en algunos centros este tipo de equipamientos. Bueno, pues si lo tenemos, para mí siguen siendo una mejor opción que hacerlo en un banco porque muchas veces nos encontramos con la odisea de que, oye, el banco es muy alto, el banco es muy bajo, el banco al intentar dar el impulso se me va hacia atrás, no soy capaz de, por ejemplo, colocar o apoyar bien las escápulas. En definitiva, tenemos multitud de equipamientos diferentes y dar con un banco que se adapte bien a lo que nosotros buscamos y sobre todo que lo podamos colocar en una posición cómoda, pues es bastante complicado muchas veces. Así que normalmente yo lo que recomiendo es sencillamente, si tenemos la máquina a mano, bueno, pues hacemos la máquina y mucho más cómodo, mucho más sencillo y no tenemos que comernos demasiado la cabeza con cómo pongo el banco, cómo coloco la barra, cómo me pongo debajo, en definitiva, todo este tipo de cosas. Así que bueno, para mí este es el ejercicio más interesante que podemos hacer para desarrollar el glúteo, porque al ser un músculo grande, al ser un músculo que necesita intensidad, vamos a poder meter bastante peso, como digo, vamos a poder progresar bastante bien en cargas y no es el típico ejercicio analítico que nos ponemos en una polea, que ponemos poquito peso, que intentamos localizar. No, en este lo que vamos a hacer es mover peso, mover grandes cargas. Normalmente el rango de repeticiones que recomiendo hacer aquí suele rondar entre las 5 y las 10, no más de eso porque, como digo, vamos a ir con pesos bastante altos y por lo tanto, como nos interesa ir mejorando en este aspecto, tampoco tiene mucha lógica decir, bueno, pues voy a, 15 repeticiones, ¿no? Por decir algo. Por otra parte, tenemos algunas variantes que conoceréis como el glute bridge o puente de glúteo, que es igualmente interesante
y que muchas personas prefieren en lugar de, por ejemplo, el hip thrust. A ver, es cierto que es una variante igualmente interesante con la cual podemos mover peso, con la cual podemos ir progresando, pero si algo tiene esta variante que la hace menos interesante de cara a desarrollar este grupo muscular, es principalmente el rango de recorrido, y es que vamos a tener un menor rango de recorrido y por lo tanto no va a ser tan eficiente. Sabemos que, por ejemplo, para desarrollar ciertos grupos musculares, cuanto mayor sea el rango de recorrido en el que podemos aplicar fuerza, pues va a ser mucho mejor, y en este caso el hip thrust es una variante superior al glute bridge. Sí que es verdad que, por ejemplo, habrá momentos puntuales en los cuales, oye, no tenemos el equipamiento a mano, no tenemos un banco, no tenemos lo que sea. Bueno, pues esta la podemos hacer de manera mucho más sencilla porque no necesitamos nada, simplemente la barra, nos tumbamos en el suelo y ya está. Pero si disponemos de la máquina específica, si disponemos de un banco, si disponemos de lo que normalmente utilizamos para hacer el hip thrust, pues yo suelo recomendar mucho más este ejercicio, principalmente porque tenemos un mayor rango de recorrido. Y por otra parte, otra cuestión también importante sería el hecho de cómo empezar a realizar el ejercicio. He comentado que se puede mover un montón de peso, que podemos ir progresando bastante bien, que es un ejercicio básico, vale, eso está correcto, pero ¿cómo habría que empezar, sobre todo cuando somos personas principiantes o que, aunque llevamos un tiempo entrenando en el gimnasio, todavía no hemos practicado mucho este tipo de movimientos? A ver, mi recomendación es sencillamente empezar por un peso moderado. Es verdad que el rango de repeticiones siempre va a estar ahí, entre las 5 y las 10. Podemos ir un poco más al principio simplemente para mejorar un poco la técnica, hacer hincapié en este tipo de cosas, pero normalmente entre 5 y 10 es un rango de repeticiones bueno y tenemos que empezar con un peso moderado. No vamos a empezar con mucho peso porque sí que es cierto que vamos a poder con él, pero al igual que en una sentadilla al principio quizás podemos mover 50 kilos, 60 kilos o el peso que sea, pues tampoco interesa hacerlo de esa manera porque tenemos que automatizar un poco la técnica, tenemos que ver cómo hacerla de forma correcta. Y para eso, lo mejor, lo que he comentado un montón de veces, es sencillamente poner una cámara, grabarnos y ver cómo estamos haciendo el ejercicio. Así, de esa manera, lo comparamos con otros vídeos que podemos encontrar en YouTube, que podemos encontrar en redes sociales y podemos comparar hasta qué punto estamos haciendo un movimiento eficiente o tenemos que mejorar en algo, porque igual estamos subiendo simplemente hasta la mitad del recorrido, porque igual estamos haciendo lo que es el despegue de manera errónea. Bueno, este tipo de cosas que hay que ir puliendo un poco al principio y que es interesante hacerlo sobre todo con menos peso, porque si metemos mucho peso y lo hacemos mal, lo más probable es que empiece a molestarnos, empecemos a sentir algunas molestias y pensemos de forma errónea que es un ejercicio que no se adapta a nosotros. Así que, lo dicho, si estabas pensando en incorporar un ejercicio para trabajar más el glúteo, porque es un grupo muscular que le tienes débil, porque le quieres desarrollar más por lo que sea, a nivel estético, de fuerza, bueno, pues para mí el ejercicio estrella es sin duda el hip thrust. Y por supuesto, comentaba al principio que a veces pensamos de manera equivocada que lo primero que hay que hacer es los típicos ejercicios en poleas, analíticos, con poquito peso. Es verdad que eso no es la base, pero a partir de este trabajo más básico sí que podemos incorporar este tipo de ejercicios, alguna serie, añadir un poco más de volumen, porque también son igualmente interesantes. Es decir, no vamos a pensar únicamente que con el ejercicio básico lo tenemos todo hecho, porque trabajando con este tipo de complementos, lo primero que vamos a evitar son posibles descompensaciones y lo segundo, al ser personas que estamos empezando con este tipo de movimientos y todo esto, pues va a ser mucho más sencillo localizar el trabajo en zonas concretas. Por supuesto, sumado a este ejercicio, hay otros que a veces no pensamos en ellos, pero que también trabajan un montón en el glúteo, como es la sentadilla tradicional. Una sentadilla libre, normal y corriente es un ejercicio que implica también bastante trabajo de glúteo y que por lo tanto, si a día de hoy o ya llevas un tiempo realizándola, pues sabrás que después de una buena sesión de sentadillas con buena intensidad, pues en los días siguientes, además de tener posibles agujetas o dolor muscular en los cuádriceps, pues también notarás cierta fatiga en los glúteos. Y es principalmente por eso, porque son ejercicios que también implican bastante trabajo sobre esa zona. Así que tampoco habría que centrarse únicamente en decir, bueno, pues dedico una sesión de entrenamiento a meter ejercicios para glúteo, sino que más bien formarían parte de un complemento para un día de tren inferior. Por ejemplo, trabajamos los cuádriceps, trabajamos los isquios, hacemos este tipo de ejercicios que normalmente conocemos como sentadilla, como por ejemplo extensiones de cuádriceps, zancadas, este tipo de cosas. Y ya, a partir de aquí, pues podemos incorporar algunos ejercicios como son el hip thrust, el puente de glúteo y algunos ejercicios analíticos en polea. Así que bueno, básicamente esto es lo que quería comentar un poco en el episodio de hoy de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os resulte interesante y de ayuda y sobre todo que lo podáis aplicar
a vuestra planificación para ir mejorando poco a poco. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web ivllamazares.com, también en la newsletter en lifters.es. Os dejo como siempre todos los enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, espero que hayáis empezado 2024 con fuerzas, que estéis dándole caña a vuestros entrenamientos. Yo por mi parte estaré por aquí cada semana aportando mi granito de arena acerca de cómo mejorar el entrenamiento de fuerza e hipertrofia. Y lo dicho, espero que todo lo que vaya comentando por aquí os resulte de ayuda. Nada más, nos escuchamos de nuevo en 7 días. Chao.